Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unos riquísimos pipianes rellenos con carne molida. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para rellenar los pipianes voy a necesitar 1 libra de carne molida de res, 1 cucharada de jugo de limón, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de orégano, media cucharadita de cilantro, 1 cucharadita de páprica, media cucharadita de cúrcuma y 1 diente de ajo entero. Esto para adobar la carne. También voy a necesitar para la carne 1 ramita de apio, 1/4 de cebolla y 1/4 de chile dulce. O sea, en la 1/4 parte de cada uno. Para terminar de preparar los pipianes rellenos voy a necesitar media taza de salsa de tomate, media taza de crema de leche y media taza de queso rallado, de su preferencia, y 2 ramitas de cilantro para darle un frescor a la salsa de tomate porque la tenía congelada. Lo primero que vamos a hacer es adobar la carne. Le agrego estos condimentos, el limón, los ingredientes secos y el diente de ajo. El diente de ajo, como siempre, yo le quito esta parte del centro y ahora lo voy a picar muy finamente. Lo agrego a la carne y lo mezclo todo. Lo pongo en la ollita, una olla un poco pequeña pero que sea honda. Lo pongo a cocinar por 20 minutos, pero también le voy a agregar la cebolla, el chile dulce y el apio, que lo voy a picar todo. Aquí ya tengo picado el apio, la cebolla y el chile dulce. No lo licué porque me interesa que los pedacitos se vean en el pipián. Ahora se los agrego a la carne. Lo mezclo todo bien y espero a que se siga cocinando. Lo tapamos y lo cocinamos a fuego medio alto. Mientras cocinamos la carne, a los pipianes le vamos a quitar este pedacito de arriba que se llama pedúnculo, a los 4. Ahora le voy a cortar una parte así, porque esta parte se la voy a agregar a la carne. Lo parto en pedacitos bien pequeños, lo más pequeño que pueda. Ya tengo picadito a los pipianes o calabacinas, como le quiera llamar. Lo mezclamos nuevamente y lo seguimos cocinando. Tapamos. Ahora continuamos preparando las calabacitas o los pipianes. Con mucho cuidado le vamos a sacar la pulpa a los pipianes o calabacitas, como lo prefiera llamar. Primero con cuchillo, después lo saca con una cuchara. Hay pipianes que son redondos y hay otros que son larguitos, pero el mismo procedimiento use. Miren, mis pipianes ya están bien huecos. Aquí tengo toda la pulpa que la voy a reservar para más tarde. Ahora voy a preparar la salsa de tomate y para darle frescura, como la tenía congelada, le voy a picar estas 2 ramitas de cilantro. Ahora le agrego aquí a la salsa el cilantro y lo pongo a fuego bajo por unos 10 minutos a que se integre bien. La salsa ya está cocida. Solo que se integre con el cilantro. A fuego bajo por 10 minutos. Ahora la pulpa de los pipianes la voy a picar bien delgadito, bien pequeñito. No lo vaya a licuar, sino que solo así en pedacitos, porque nos gusta su textura. Pasaron los 20 minutos
La carne ya está lista, la parto porque está muy caliente, para esperar que se me enfríe y empiezo a cocinar la pulpa de los pipianes. Agrego la pulpa. A esta pulpa le agregamos la crema de leche y lo voy a dejar por 10 minutos a fuego medio para que se mezcle bien. En este momento vamos a rellenar los pipianes. Le ponemos carne molida. Recuerde que en los lados tiene que estar también la carne, ¿verdad? No solo en el centro. Le pongo un poquito de queso y lo hundo. ¿Está bien dicho? Que quede como en la parte de abajo. Lo aprieto bien. Por último le pongo otro poquito más de queso, como para sellarlo. Lo voy a hacer con los otros. Este es el último. Ponemos el quesito, lo apretamos. Echamos más carne. Trate que la carne le quede un poco seca, porque recuerda que el pipián tiene mucho líquido. Pipianes ya los tengo rellenos. La carne que me sobró se la agrego a la pulpa de la calabaza con la leche, la crema de leche. Mezclo bien la carne con la pulpa de los pipianes y lo dejo unos 5 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos, ahora lo dejo 5 minutos más para que se integre bien. Ya la tengo lista. Entonces aquí, sobre la pulpa y la carne y la leche, voy a poner mis pipianes, mis 4 pipianes. Ahora a cada uno le voy a poner un poquito de salsa de tomate. Me sobró un poquito, pero lo que me sobró va para el freezer. Lo guardamos. Y esto lo tapo y a fuego medio lo pongo por 30 minutos a fuego medio. Nos vemos en 30 minutos. Ya pasaron los 30 minutos. Ahora solo voy a esperar unos 5 minutos para servirla porque está demasiado caliente. Siempre está un poco caliente, pero creo que la puedo manejar. La voy a poner aquí primero. Voy a sacar 2. Oh. Entonces esta parte de abajo, lo que es las semillitas con la pulpa y la carne molida, la voy a poner aquí. La voy a poner de base para poner el pipián encima. Ahora ponemos el pipián y lo vamos a probar. Bueno, mis amigos, llegó la hora esperada. Vamos a probar nuestros pipianes. Este pipián, los otros para later. Mire, puede ver aquí, esto es lo que me gusta, mire, acérquese. Que se ven los pedacitos de los condimentos. Hace ver más colorido. Aquí se ve el queso, el apio, chile dulce y hasta la cebolla. Vamos a probarlo. ¡Wow! Increíble. Está delicioso. Se siente refrescante. Es como de esas comidas que se la come, queda lleno, pero a los 20 minutos ya no se siente lleno. Porque el pipián tiene mucha agua. Así que lo acompañé con arrocito blanco. ¡Qué delicioso! A prepararlo, manos a la obra. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.